Bienvenido a la Puerta de la Pirámide. Investiga con nosotros sobre parapsicología y conoce los secretos de lo oculto ante nuestros ojos. Un programa Megaz Universal España creado, dirigido y presentado por Jorge Arijón Escudero. Bienvenidos al mundo de la Puerta de la Pirámide. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide. Y qué bonito decir viaje, porque sí, nos vamos a reencontrar otra vez con una persona que le gusta viajar, pero no viajar por viajar, sino por conocer, por descubrir en el mundo de lo que es la arqueología y en el mundo de En busca de la Atlántida. Esa Atlántida que en el libro que él ha escrito son 7. Y, como no, se le abre la puerta de la pirámide a Gabriel Santana. Eso sí, acordaros que tiene un libro maravilloso que es Goliat y el origen de Tartessos. No os olvidéis. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Jorge, un placer estar contigo de nuevo. Yo, para mí es un honor de volverte a abrir la puerta de la pirámide. Sabes que es tu casa y todo lo que tengamos en mano para ayudarte, para hacerte crecer y sobre todo que llegue todos estos trabajos que tú haces y gestiones, que lleguen muy lejos y que lo escuche todo el mundo, que es lo más importante. Enriquecernos y abrir los ojos y saber la realidad de lo que es la historia real, no lo de que muchas veces nos pintan en los libros, ¿no? Efectivamente. Pues es un honor y bueno, para todas las personas que nos siguen tanto a través de la onda, la emisora de radio, o a través del canal de YouTube, pues defínete un poco quién eres tú. Bueno, pues ya a veces que me haya escuchado antes, soy Gabriel Santana, he escrito un libro sobre Goliat, que se llama Goliat, el origen de Tartessos, sobre la civilización de Tartessos, sobre todo enfocado en los pueblos del mar, el origen, fin de los pueblos del mar y el origen y también la llegada de Tartessos a la península ibérica a través de la mitología, con fundamento y de la mano del misterio, ¿no? Es decir, he unido arqueología con mitología para dar explicación al gran paradigma y enigma que son los llamados pueblos del mar. Y estoy ahora inmerso en una investigación que me va a llevar varios años para mi segundo libro, que sería el primero del primero, que se llama Las 7 Atlántida y el origen de Goliat, es decir, el origen de los gigantes. Y para ello he viajado en una de las Atlántidas a Bolivia. Entonces, Jorge, ha sido un viaje que necesitaría semanas para contarlo. Entonces lo voy a hacer a grosso modo las vivencias que he tenido allí en Bolivia y Ajá. y en otros momentos pues nos meteremos en profundidad en temas de investigación. Ajá. Vale, ¿y cómo fue? ¿Tú llegaste a Bolivia? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Con qué personas te pudiste acoger y que te pudieran ayudar y un poco asesorar? Bueno, pues llegué a Bolivia
en una fría noche del verano, allí en invierno, que casualmente me nevó, que hacía 16 años que no nevaba en la capital, en La Paz, en los altos en los Mira, altos de, llegaste tú, llevaste nieve. claro. eh, entonces, año de bienes, ¿no? Sí. Pues llegué al aeropuerto de La Paz a 4.400 metros al alto y después lo que es La Paz está más abajo, unos 3.800 metros. Entonces me encontré primeramente Ajá. con el tema de la altitud, es decir, adaptarte al medio. Y mi primer viaje allí fue investigar Tiahuanaco y Pumapunku, es decir, yo fui a investigar lo que considero una de las 7 Atlántidas, Sí, 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 sí. que era Tiahuanaco. Tiahuanaco se encuentra a una hora de coche, unos 60 kilómetros de La Paz, dirección Lago Titicaca. Y como todo el mundo del misterio conoce, y para quien no sepa qué es aquellas construcciones, aquellos monumentos, te puedo decir que tiene tanto misterio o más que las pirámides de Egipto. No tiene la grandiosidad de los templos de Egipto, pero te puedo asegurar que tiene el misterio eh, que puede ser más que incluso la Gran Pirámide, puesto que lo que encontramos en Tiahuanaco, en el templo de Calasasaya, lo he dicho bien, ha salido bien por primera vez. Sí, sí. Allí se encuentran dos monolitos, está el monolito del Barbado, y también tenemos, hay una especie de patio interior, un patio descubierto donde tiene todas las caras de todos los continentes. La, mm, Quien construyó aquello sería la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco es una cultura anterior a los incas y por Un supuesto a los inciso, pre-incas. defínenos un poco eso de todas las caras de los continentes. Pues tiene rasgos negroides, que sería del tema africano, tiene, por ejemplo, caras asiáticas, Ajá. es decir, caras de todos los continentes. De Están todos los continentes. ¿Y de más o todos los menos de continentes. cuándo está hecho eso? Pues estamos hablando de anterior al 1500 antes de Cristo. Perdona, anterior después Después. de Cristo. Es Sí, sí. decir, anterior al descubrimiento de América. Ajá. Y también tenemos la cara de un gris, es decir, de un extraterrestre, que le llaman la cara del alien. Es una cara de un alien y no es ninguna paradolia. Está, si entras en el templo, enfrente justamente detrás del monolito barbudo está esa cara. ¿Y se Y sabe a ciencia cierta de que fue hecha en esa época y no la han pintado a no, posteriori? ahí viene el secreto y otro día lo dedicaremos también al tema de Tiahuanaco, cuando tú me invitas otra vez, y no se sabe de quién lo hizo. Se sabe que es la cultura tiahuanaco porque es la única cultura que estuvo allí, pero el templo podía tener el templo podría tener otra datación. Eso pasa como en los templos de Teotihuacán, la pirámide de Keops. Es decir, el mismo enigma de siempre, Jorge. ¿Por qué? Porque allí tenemos la piedra es un tipo de arenisca roja que no es del lugar. Incluso la manera de transportar aquellas grandes piedras que están por allí no se sabe, puesto que allí no hay árboles. Estamos en el altiplano boliviano y allí no hay árboles. Después allí, en ese mismo complejo, descubrimos lo que es el Templo del Sol. El Templo del Sol, la Puerta del Sol. Mira, es lo que decía yo, de ahí en la Puerta del Sol. Bueno, por la Puerta del Sol hay investigadores que cuentan que tiene 15.000 años, que es como un reloj astronómico. Está dibujado Ah, Viracocha con dos palos, bueno, con dos varas de oro, y eh, simplemente es una puerta. Más adelante tenemos también la puerta de la luna y ¿son del la mismo pirámide. tamaño? ¿Son No, grandes? ¿O no son muy grandes, no son monumentales, qué son no como son muy la grandes. puerta de tu casa? Un poquito más grande, Un como dos pelín metros. más grande, ¿no? Sí, Como la de la entrada, sí, la Puerta así. del Sol, lo que pasa es que tiene un pórtico muy grande y un tímpano muy grande, pero lo que Ah, es la puerta en sí no es muy grande. Yo considero que son puertas, que tanto la Luna como la del Sol, y no soy el único que habla de eso, son puertas interestelares.
Pero a Ajá. diferencia de otros autores, yo considero que esas puertas son los portales de la Atlántida, de la 7 Atlántida que hablé anteriormente. Mm. Y allí se encuentra también la pirámide de Acapana, que la pirámide de Acapana es una pirámide que se encuentra justamente en la entrada del complejo de Tiwanaku y que da la impresión de que ahí debajo hay más. Entonces, ¿qué ocurre? Que, porque no me quiero extender sobre este templo, eh, al lado de este templo se encuentra la ciudad de Pumapunku y eso sí que es lo más raro que yo he encontrado. Pumapunku es una de las estructuras únicas en la Tierra, la cual tiene ángulos perfectos de 90 grados, una geometría imposible para que es la época. Eh, es como unos bloques, me recuerdan siempre a las construcciones de Lego, son como bloques encajables y sobre todo esa zona me llevé un par de impresiones. La primera impresión es la que todo el mundo puede llevarse, que hay un gran grado de destrucción. Es como si hubiera habido un maremoto, porque muchos de los monumentos están como destruidos y caídos a su libre Albedrío. juicio. Efectivamente. Entonces encontramos que por todos sitios hay trozos de ese enorme Lego. Ah, Incluso están a medio excavar. ah. Y ¿Pero ese por resulta seguridad o porque no? no, porque Es difícil. el gobierno boliviano Mm. no se, no gasta ese dinero en esos sitios arqueológicos. Y la segunda impresión que me dio, y es la que yo siempre he hablado con el canal de Bolivia y hablé con Eduardo de Atlantis Bolivia, fue que la impresión da Sí, le mandamos un saludo. y lo que está contándote, y que da la impresión que, que no, que para ser un monumento de la grandiosidad y el misterio de las pirámides de Egipto, está como dejado, está abandonado. Es decir, yo me creía que aquello iba a ser un complejo turístico lleno de turistas haciendo fotos tipo pirámide para la grandiosidad que tiene y me di cuenta que no, que allí lo que había era una señora que era la que te sellaba el ticket y yo simplemente en Pumapunku. Me daba la impresión de, por ejemplo, cuando vas al campo y ves un monumento en mitad del campo, todo lleno de hojas y abandonado, pues así que era Pumapunku. Y Ah. Tiwanaco. Es decir, no han cortado ni el césped que se encuentra alrededor. ¿Y qué sensaciones, qué energía, qué se nota ahí? ¿Cómo Que se aquello respira? Aquello es un lugar muy místico, es un lugar que te evoca a la imaginación, a saber que no lo construyó el hombre. Se ve que, como he dicho antes, que hay un nivel de destrucción y una energía que tú la sientes cuando estás sobre todo en Pumapunku y también en el templo de Calasasaya, en lo que es el patio. Ahí también se nota, vamos, tengo una anécdota. Allí encontré un grupo de argentinos Ujú. que iba mucha gente a meditar y esos argentinos meditaron delante del hombre barbudo y entablamos una conversación tipo misterio. Tenemos que yo le explicara varias cosas de allí y el tema de portales. Iba mucha gente allí a meditar, es decir, había un grupo. Ah. Pero me llevé la impresión de estar en un campo, estar de perdido. Me dio la sensación de estar como cuando estuve en Mosura investigando los dolmens de Mosura en Marruecos. Es decir, ¿Pero eso no, te carga de energía o cómo vas? sí, sí, ¿Mm? vamos, y sobre todo de interrogantes, Jorge. ¿Y había frío? No, bueno, la temperatura a unos 10 grados, lo que ocurre es que el altiplano boliviano tiene grandes desniveles de temperatura. Es decir, hace unos, por la mañana hace unos 10 grados y por la noche baja la temperatura casi otros 10. Hay unos desfases de temperaturas muy grandes. Bastante Y considerable, ¿no? sí, y ¿Mm? entre Pumapunku y Tiwanaco hay unos cuantos museos. Y en ese museo pues está también el típico cráneo de Paraca, el cráneo alargado.
y también encontramos un monolito gigante, que es yo tengo una réplica aquí del monolito Ajá. y es como siempre digo, que parecen robots. Se Hacen llaman los como monolitos. robots. Sí, sí, sí. Son unos monolitos gigantes y que incluso nos permiten que hiciera fotos. Y otra puerta también, allí encontré otra puerta de estas que hablo, allí en mitad de la nada. Me recordaba las puertas de los egipcios, aquellas puertas donde los faraones pasaban. Bueno, pues en el museo este que está entre Tiwanaku y Pumapunku, encontré varios misterios. Entre ellos, encontré uno de los monolitos que mide casi 4 metros, que es este que está aquí, ¿vale? Que siempre digo que son como unos robots. Me recuerdan a los gigantes de Tula, ¿vale? Ujú. Y además tiene mucho simbología que se repite en muchas partes del planeta, ¿vale? Pero sobre todo siempre la cara, ¿no? Y lo tenemos por detrás, ¿vale? Bueno, pues Es tal vigila. cual, como lo tienes así, tal cual en tamaño miniatura, pero en lo real, ¿cuánto mide? ¿Crees que mide un Yo creo que mide unos 4 metros. 4 metros de largo Y y de ancho? de ancho puede medir el metro y medio. Un De metro y ancho, medio de metro y ancho. medio o 2 metros. Y de 2 metros cuatro, de puede ancho ser. a 4 metros de altura. Mm, Ah, sí. ¿y qué impresión te da cuando le ves la cara? Un robot, simplemente. Es como lo que han intentado plasmar Un es robot. como una especie de robot. Eh, me recuerdan a lo de Gigantes de Tula. Es lo que me recuerdan. Mm. Es increíble, ¿no? Porque es bueno, mucha gente ¿Y sabes el material? ¿De qué material está hecho? creo que es granito. Eh, creo que puede ser granito. ¿Y tú Bueno, piensas que no lo ha hecho el hombre? no, eso puede que lo haya hecho el hombre, que lo haya tallado el hombre. Lo que pasa es que no se sabe en qué época. No. Y, y también tenemos, aunque yo creo que también puede ser Andresita, O porque sea, hay 3 monolitos. Fuera de este templo está el monolito Ponce, ¿vale? Y el monolito del fraile, son parecidos. ajá. Y en ninguno de los monolitos se sabe de qué fecha data, ¿no? No, siempre lo pone de la cultura tiahuanaco, ¿vale? Ajá. Pero que no se sabe realmente de qué, de qué época puede ser, ya que la piedra no se puede datar. Ah, qué Entonces, pasada. y este monolito, ya te digo, recuerdo el robot, siempre, siempre me recuerda. Y bueno, según están puestos, ¿se comunica el uno con el otro No, en están en dirección diferentes o puntos. no? En diferentes puntos. ¿Y tú crees que señalan algo o como si fueran guardianes de algo? Tiene que ser guardianes de algo. Lo que pasa es que no están ¿cómo te digo? No están date cuenta que muchos monumentos de esto, igual que pasó con Stonehenge, se pusieron a su libre albedrío, es decir, que posiblemente no tuvieran esa orientación cuando se encontraron, sino que la han puesto ahí, que no es Ah, como que una lo han montaña. movido, tú piensas. Claro, después también hay otros monolitos Ostras, que pero están, eso pesará lo suyo. Para mover claro, eso. esto, sí, Uf. sí, pero ¿Qué está por piezas? ¿Pieza no, por no, pieza? ¿O es un solo esto bloque. solo una única pieza? Mm. Después Ah. también está el monolito de Brennet, que se puso en la ciudad de La Paz.
tercer, el monolito que se encuentra dentro del museo pequeñito que hay allí en lo que es Tiahuanaco, se llama el monolito de Brennett, que mide 7 metros, no 4. 7 metros mide el Uf. monolito. Y es una pieza también única, o sea, no se ve de que se haya Ujú. puesto pieza por pieza, sino una pieza tallada única. De 20 toneladas. Me cago. ¿Y quién levanta eso? Bueno, Salvo que sean gigantes. claro, como siempre, lo que... Y este monolito se trasladó a La Paz, al centro de La Paz, y luego se trasladó a Tiahuanaco, que es donde se encontró. Y se encontró en 1932. En 1932, dice. Efectivamente. Y tiene una anchura de 1,20. 1,20 m tiene anchura. De 1,20. 1,20 de ancho por 7 metros de alto. Sí. O sea, pero entonces, para tener más altura, debería ser más ancho, porque los otros miden 2 metros por 4 de altura, de alto, ¿vale? Y Claro, este mide menos los, de gi- ancho y más de altura. Es increíble, y, ¿no? los giga- y los gigantes de Tula medían 5 metros. Y Los... más o menos, gigantes de Tula medían 5 metros y tenían más o menos tenían más o menos esa altura Ajá. que te comento. Y eso fue lo que yo allí investigué en Tiahuanaco, más o menos. Hostia, Encontré no. aquellas cosas. Y un cráneo alargado que he comentado antes. ¿Y vamos al cráneo ese alargado? ¿Qué sensaciones te ha dado ese cráneo? Que tú lo has visto, ¿lo has podido tocar o no se puede tocar? No, no, no se podía grabar tampoco y yo más o menos me la ingenié. Ese cráneo, ese Sí, ya. cráneo Ese cráneo aparece prácticamente, la primera vez que ves un cráneo de eso, que me pasó a mí en Perú, en Paracas. En Paracas es donde está el candelabro, famoso candelabro, Pero árbol de la vida. grande el cráneo que lo ves, como de un dinosaurio o cómo. No, es el cráneo alargado, es el típico cráneo alargado, como la cabeza de Tutankamón, de Akenatón. ¿Apepinado o hacia Apepinado, atrás? apepinado. Apepinado. Ajá. Mm. Entonces, ese cráneo, estamos hablando de que, mira, la primera vez que lo vi fue en Perú, en Paracas, y sí te impresiona puesto que nunca lo ves. Pero ya uno ha visto ya por esa parte del mundo, no hay museo de arte precolombino que no tenga en sus vitrinas un cráneo alargado. Son muy característicos de aquella zona. A veces son porque los propios cuando nacen los niños se le aplasta el cráneo con dos maderas para que tenga esa forma pepinada, porque seguramente invocan a sus dioses, invocan a lo que vieron. ¿Me explico, Jorge? Es decir, invocan a eso que vieron, a esos sus dioses. No me cabe duda de que los primeros dioses, incluso los primeros reyes, como Pacal en el Imperio Maya, tienen el cráneo alargado. Es decir, y después en la cultura se puso la idea o se empezó a poner la idea del cráneo alargado para parecerse a sus dioses. Pero no hay museo en todo Bolivia, Perú y zona ocupada por mayas, incas y aztecas que no tengan cráneos alargados. Es una característica común de esas culturas. Ajá. Y volviendo al viaje mío por las tierras bolivianas, el siguiente paso que investigué fue el lago Titicaca, el famoso Tiki-taka. lago, el famoso lago, el cual cuenta la leyenda del desaguadero, la leyenda del desaguadero. Esas leyendas fueron las que me encontré en mi camino. Ajá. Eh, Prácticamente cuenta la leyenda que la formación del lago Titicaca fue por las lágrimas del dios Sol. El dios Sol, según la mitología inca, fue el creador de todo. Fue el creador del primer dios. Después tenemos a Viracocha. Y entonces lo que ocurrió fue que en una primera humanidad, según la mitología inca, los humanos, la primera humanidad, como siempre pasa, pues se subió al monte sagrado y los Amuru, que eran los dioses de la montaña,
decidieron acabar con la humanidad, menos con 2 personas. Cuando este dios acabó con la humanidad, pues cuenta la leyenda de que Viracocha lloró, 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 lloró y con sus lágrimas, pues lo que hizo fue crear el lago Titicaca. Después, Viracocha en el lago Titicaca, y eso sí es muy curioso, dentro del lago Titicaca salió Manco Copac y Mama Oloc. ¿Quién es Manco Copac, Mauco, Manco Copac y Mama Oloc son los Manco hijos de Copa? Viracocha. Mamá, Manco Copac ostras, fueron difícil los, de sí, pronunciar, pero bueno. ¿Y esos fueron los hijos de? son los hijos de Viracocha que surgen del fondo del lago Titicaca Ah, con una vara de oro, y son los que después del diluvio, llamado la leyenda del desaguadero, ¿vale? Pues allí esos dioses, esos 2 dioses le dan el conocimiento a la humanidad. Lo mismo que ocurrió con Enki y Enlil, lo mismo que ocurrió con los dioses griegos, lo mismo que ocurrió con los dioses de la cultura de Centroamérica, es decir, de Mesoamérica, es decir, se repite el mito. Entonces, en la leyenda del lago Titicaca es sobre todo la leyenda inca que habla de estos seres que después se trasladaron la capital a Cusco. Por eso el imperio inca nace en Cusco. Se trasladaron. Después tenemos pero también es Cusco está en Cusco Perú. en Perú. Y es la capital del imperio inca, donde tenemos Ajá. los templos de... Bueno, pues la leyenda cuenta que después de Mama Oloc y Manco Cápac, el imperio inca nace en la capital de Cusco, siendo sus mayores templos el de Coricancha, que está sobre la iglesia. Es decir, la iglesia está sobre el templo de Coricancha. Ajá. Es unos muros en forma de círculo. Me recuerda mucho a las ciudades como el Bronce de la Mancha, la de Algar. Es una Ah, ciudadela en redondo, cuyas piedras están como dobladas. Es muy curioso porque sus piedras son las únicas en el mundo que están como dobladas, es decir, como si lo hubieran doblado. Y después tenemos el famoso templo de Sacsayhuamán, que siempre me cuesta decirlo, ¿no? Y el que yo estuve, y el que ajá. también tiene unas estructuras muy complejas, unas enormes piedras de muchísimas toneladas. La base del templo tiene unas piedras que pueden medir hasta 4 y 5 metros, de más de 120, 140 toneladas, y, y siempre tiene una estructura como una mazorca de maíz. Siempre tengo la teoría de que estas piedras, tanto en Sacsayhuamán como en Coricancha, estuvieron alguna vez blandecidas, es decir, como si se hubieran derretido. Es como una plastilina. Es decir, si la veis, encajan como una mazorca de maíz. Siguen lo que es la mazorca, vamos, una de los frutos de los incas y de los mayas sagrados, donde vienen muchas de las mitologías y el tema también del juego de pelota, sobre todo la cultura maya. Tiene mucho que ver con el maíz. Ah, con el maíz. Uh -huh. Anda, Y en, qué curioso. Y bueno, sí, ¿qué más nos puedes contar de ese viaje? La gente, bueno, pues cómo es la gente de allí? ¿Cómo eh, se adaptan? ¿Hay gente que vive ahí cerca de esos? ¿O solo hay son gente sobre todo, guardias? no, a diferencia de Egipto y de otros monumentos, son gente, los que cuidan los templos son gente del pueblo. Ah, Son, sí, son gente que aún siguen los rituales de ancestros. sus ancestros. Incluso tienen comunidades como la comunidad Aymara. Ahí Ah, siguen totalmente los Aymara, que es uno de sí, los sí. pueblos más misteriosos y más antiguos del altiplano boliviano. La lengua Ah, Aymara, supuestamente la lengua Aymara, es la lengua de la cual proceden todos los idiomas. Es la ajá. lengua de los Uru, Anda. de los Uru. Pues, Y siguen y con los ellos ritos. lo siguen hablando ese Sí, idioma. hay muchas comunidades. Sí, entre ellos hay varios idiomas. Yo no sé los nombres de los idiomas, pero las comunidades de los aymaras siguen estando allí a día de hoy. Vamos, hay mucha ¿Tú gente. llegaste a aprender algo o nada? No, no, nada, nada. Incluso los partidos políticos allí en Bolivia se miran si eres aymara o si eres de otra etnia.
Tienen Uf, todavía esas tradiciones, sí, pero tiene no voy a esa... entrar en eso. No, no, eso ya carece de importancia. O Bueno, y en sea, ese, ujú. Y y, el y- comer, dime, dime. ¿qué tal? Comer lo que hay. Estos países que no tienen, por ejemplo, Recursos. no, sí, recursos sí tienen bastante. Lo que pasa, Tienen. y de tierra y de comer y de eso sí. Son países pobres debido a su moneda, pero son países ricos en En productores, cultivo, en en producción. cultivo, en metales, uno de los países con más metales del mundo, Bolivia, en producción, en comida. Se come bien, simplemente que hay veces que pasa como Egipto, ¿no? Es comida muy sana, pero otras veces tienes que tirar de lo primero que hay en el camino. Y siempre lo primero que hay en el camino, en cualquier estación de autobús, son dulces, son galletas, son porquería. No puedes llevar una alimentación que la puedes llevar. Hay comida callejera, comida hecha por las mismas mujeres de allí. Y Ajá. puedes comer comida de llana, shanka de llama. Puedes comer tanto Shanka hamburguesas como de llama, ¿qué es eso? la ¿Con shanka carne de de llama o cómo es? la shanka de llama ellos hacen, eso lo encontré yo en Pampaullaga, en Ah, el hotel de Pampaullaga, que era una casa de la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, ujú. donde estuvimos investigando la Atlántida boliviana. Y la shanka de llama explicó la señora que es como se secaba la carne al sol en un tendedero. Ajá. Cuando la carne estaba seca, se metía en una olla, se cocía, después desmenuzaba. Una vez desmenuzaba, se refreía con patata. Y ahí digo que la patata andina, hay 1000 variedades de patata andina. Es Buf, increíble. 1000. Casi 1000 variedades de patata andina. Ostras. Y, y te la hacías con patata y me recuerda mucho a lo que se llama aquí en España la ropa vieja, que es lo que sobra del puchero y lo refríes con Ah, patata. sí, 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 sí. Pues eso es lo mismo que se hace con el shanka de llama. Es una comida muy característica de allí. Lo que ocurre, como tú vuelvo a repetir, que eso es tanto como pasa en Egipto, tienes que echar de comer de lo que haya en el momento. En La Paz no hay problema de comer lo que quieras. Hay desde un italiano a un chino, de un chino a todo, a comida callejera de La Paz, zumos naturales, comes comida en la calle, lo que España es inviable por el hecho de sanidad, ¿no? Pero allí puedes comerte un zumo natural en medio de la calle que se hacen un bocadillo y una hamburguesa en mitad de la calle. Eso es. Qué fuerte. Sí, y también estaban como unas empanadillas que ellos le dicen Pero otro no la de nombre. Móstoles. Bueno, esta no la he probado tampoco, pero allí hay unas empanadillas que no me acuerdo su nombre y son típicos platos, es de todo, picantes, con llama, con res, y mucha milanesa. La milanesa es el filete empanado, el filete empanado con jamón y huevo, el filete empanado de toda la vida. No Anda, como el filete cachopo, empanado con jamón y no, el filete empanado simplemente, con pan ya está, rallado. con pan rallado. Eso, la milanesa de toda la vida y Ajá. a su estilo. Y en Argentina también. Y también, que no se parece al cachopo, porque el cachopo le ponen queso y le ponen No, jamón. eso es en Asturias, hombre. Pero allí es parecido, pero sin el jamón y con el queso. Le llaman la milanesa. Muy característico. Pero yo creo que es un plato importado de otro sitio, que no es de allí. Ah, Comida boliviana es muchas veces hasta. fuerte, muy empacha, No, depende ¿no? de lo que tú pidas. No. Hay platos con arroz, platos con patatas, verdura, chorizo, morcilla. ¿Qué tal eh, el chorizo de allí? ¿Lo has probado? A ver qué tal. buenísimo. Y la morcilla también, pero para en Argentina más todavía. En Argentina es Ajá. la típica parrillada. Uf. De todo. Y esa es más o menos la comida. También mucho maíz, por supuesto. Y muchos nombres de comida que ahora se me quedan en el tintero, ¿no? Que tengo varias fotos con mucha quinoa. La quinoa también, típico de allí. Mucha Pero eso sopa, que es de sopa de cuchara, quinoa, es de de cuchara. cuchara. Ajá. Ensalada de quinoa, sopa de quinoa, batido de quinoa y Uf. sobre todo mucha coca. Y la coca, sí, es así. La hoja Ostras. de coca se consume y te quita. Yo la hoja de coca la consumí allí
y te puedo decir que fue la que me quitó el mal de altura. Me daba oxígeno, me quitaba el mal de altura, ¿Pero se se toma mastica o cómo va eso? te la puedes meter en la boca y dejarla ahí un tiempo mientras que te vas haciendo lo que sea, los efectos, o la mastica, o la machuca. También está la machuca de coca y el té de coca que se toma también Uf, en pero los te bares. coloca eso. No, no, no te coloca, no es una... Yo No no tiene puedo nada hablar, que ver con la cocaína, ¿no? no porque eso es diferente. Eso es un, es un medicamento de los incas. Lo que pasa es que Ajá. hay muchos conflictos con el tema de la coca de los productores de Sí, coca. pero yo lo que me baso, hablando de las comidas de mar, más o menos, algún plato que tú comiste o demás, era más o menos que se comía en aquella época. Tienen Sí, tradiciones sí, de mucho tiempo. sí, allí hay platos que, que perduran durante el tiempo, ¿no? Hay platos que son de influencia, pues, claro, de la importación, ¿no? De ciertas ciudades, tanto de España, de Europa, y después tener los platos típicos. Todos los platos típicos que allí tú tengas maíz, tengan patata, tengan productos de la tierra original son los que se mantienen durante el tiempo, como la chasca de llama, por ejemplo, ¿no? Y, y ya te digo que es una tierra rica en muchísimas cosas. La gente es muy sencilla, muy noble, muy servicial. Siempre te están ayudando. Es una ciudad con, aunque siempre las ciudades capitales de Latinoamérica, no, lo he dicho mal, Latinoamérica no es, sería Hispanoamérica. Ujú. Latinoamérica es una región de Canadá dada a los franceses que se llamaba Latinoamérica. Sí, sí, sí. Entonces se llama siempre Hispanoamérica. Pues en Hispanoamérica las capitales son siempre muy peligrosas. Yo he estado Ostras. en Mesoamérica, pero Bolivia, La Paz, no hay problema. Que hay delincuencia, como la hay en Madrid, en Sevilla, en Barcelona y en Sí, sí. Cádiz, pero Ajá. no a nivel de México, no a nivel de Ciudad de México, ni de Medellín, ni de Honduras. No, yo no he tenido problemas, no hay grandes robos, la gente vive tranquila. Lo que sí tiene es mucha, como te diría, el tema político. En el tema político sí hay mucho desajuste, siempre hay conflictos políticos, porque le quitan, es lo típico, cuando el gobierno intenta quitar tierras a los aymaras o a los pobres, siempre están los pobres en pie de guerra, porque Ajá. le quitan los cultivos, le quitan la tierra, y hay siempre un problema político en esos países, porque las infraestructuras de las carreteras no son muy buenas. Me recuerda a Egipto. La Paz, lo que es la salida de La Paz, me recordaba las carreteras de Egipto, sin señales de tráfico. Bueno, señales de tráfico sí hay, pero que no se respetan. Ajá. Eh, la gente no se pone el cinturón de seguridad en los coches por ponerte. No hay ni no hay norma de circulación, sino que, es decir, no corren mucho, respetan los límites de velocidad, pero en cambio Ajá. no respetan muchas de las cosas que hay, no respetan los semáforos, no respetan los pasos para peatones. Me recuerda a Egipto, las infraestructuras son como Egipto, caminos de arena, caminos llenos de basura, países muy sucios. Siempre estábamos grabando en Pampaullaga y mi amigo Eduardo quitando botellas de plástico del río, que siempre estaba quitando. Sí, son muy. Yo he visto en Pampaullaga O sea que tirando. no hay limpieza ahí, no hay cuidados. Hay pueblos que no llegan los servicios de limpieza. Y los, Ostras, y los mismos pobladores tiran la basura a las cunetas, a su mismo río. Eso es. ostras, Mm. qué fuerte, qué fuerte. Pero me lleva una gran impresión de Bolivia y sobre todo en el tema que nos tratamos del misterio, es un país rico en misterio, un país rico culturalmente, es una de las cunas de la humanidad Ajá. y es un país muy misterioso. Yo puedo hablarte de muchísimos sitios misteriosos que muy poca gente conoce dentro de Bolivia. Es uno de los países más misteriosos que he encontrado y Entonces, que no está investigado. qué nos puedes contar algo misterioso? Mira, pues ya en el siguiente pues contaré también, ya hablamos de la Atlántida, Pampaullaga, Sí, pero sí. te puedo decir Sí, ahora que dentro de un rato. en, a grosso modo te puedo decir Ujú. que
que las investigaciones me han llevado, es decir, he conocido gente importante como Antonio Portugal, uno de los mayores ufólogos del mundo, ¿no? Que estuvimos hablando, que es el que escribe el libro, Ajá. escribe el libro Sumerio en los Andes, este que está aquí, Sumerio en los Andes, Sumerio en los Andes, el misterio revelado. en el revelado. Os puedo asegurar, que hubo un contacto entre Sumeria y los Andes. Aquí hay datos de que la Tarsi de Tarteso, la ciudad, la supuesta Tarsi de Salomón, estuvo en Ujú. Sudamérica y que también tuvo que ver muchísimo con Bolivia. Tenemos el Jardín del Edén en Bolivia. Tenemos también el Jardín del Edén en Bolivia. Uf, qué Bolivia, qué bonito. El jardín de los Andes. Aquí Mitos, tenéis realidades. el Jardín del Edén en Bolivia. Ajá. Ese es Sí, sí, otro. sí. Entonces, lo que yo consideraba que Bolivia era solamente Tiahuanaco y Huamapunco, también me desvelaron que debajo de Tiahuanaco sigue habiendo, hay como pozos, hay otra ciudad, hay una ciudad debajo de aquellas tierras, enterita, de la grandiosidad de, por ejemplo, el templo de Karnak, pero está bajo tierra. Después tenemos el Jardín de los Dioses, todo esto de Ajá. la mano de Atlantis Bolivia. El Jardín de los Dioses son un jardín que hay, no sé el lugar, donde hay unos monolitos de 7, 8, 9, 10 metros de altura que, según la perspectiva que tú los mires, parecen gigantes dormidos. Tienen las facies de gigantes. Son paridolias, pero que vistas de perspectiva son gigantes. Y se llama el Jardín de los Dioses, el cual tienes que entrar con permiso haciendo una especie de una especie de ritual antes de entrar con el chamán que te va a ser de guía en el Jardín de los Dioses. También en el Ajá. Jardín de los Dioses encontramos una puerta muy misteriosa. Y también otra de las cosas que se encontró en Bolivia y que es una de las pruebas de que los fenicios navegaban hasta Bolivia, era de que se han encontrado, eso fue fotos con mi amigo Eduardo, que me enseñó, se encontraron unas anclas fenicias, para todo el mundo que sepa de la arqueología, las anclas fenicias son unos círculos de piedra, a veces son cuadrangulares, con un círculo en medio donde se ataba la cuerda y se tiraba al mar. Esas son las anclas fenicias, que se han encontrado aquí en el estrecho de Gibraltar, muchísimas, ¿no? Bueno, Ajá. pues hay un sitio que se llama el Jardín de la Sirena o Palacio de la Sirena, donde se encuentra esas anclas. Y no solo eso, hay muchos, hay muchos dragones dormidos en el Titicaca, que se ven de lejos, dragones dormidos. Se ha encontrado la fuente magna. La fuente magna es una fuente que se encuentra en el Museo de la Paz, en el Museo de Oro de la Paz, donde se encuentra una fuente que es una especie de palangana gigante de 1,5 metros o 1 metro de diámetro, donde hay inscripciones sumerias y inscripciones aymara. Es decir, ¿cómo es posible que los sumerios mantengan la escritura allí, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un contacto de esas escrituras? Y, y por supuesto, ya hablaremos de la Atlántida de Boliviana, que ya hicimos aquel, desde allí, desde Pampaullaga, que eso Sí, también sí, es un sí. tema increíble. Y os puedo asegurar que estuve andando sobre la Atlántida de Bolivia. Eso fue espectacular. Y también estuve sobre el lago Titicaca y la ciudad sumergida, el lago Titicaca. Que Ajá. se, Eso luego ya nos profundizarás sí. Y en estos temas tan también maravillosos. conocí a nuestro amigo Jim Allen, que tiene la ruta de la Atlántida. La Atlántida, sí, habla la ruta de la Atlántida La y... solución andina y la ruta de la Atlántida. Jim Allen habla en este primer libro, habla de la Atlántida de Platón y su relación con la Atlántida de Bolivia. Y en el siguiente, la ruta de la Atlántida habla de los pueblos por los que viaja, por el altiplano boliviano,
hasta encontrar en Pampaullaga la veracidad o las pruebas que demuestran que la Atlántida de Platón estuvo en Bolivia. Y no solo eso, como contaba antes, sino la Tarsis de Tarteso, que muchos autores españoles antiguos del siglo XVI ponen en el sur de España, como por ejemplo San Jerónimo de la Concesión, Fray Jerónimo de la Concepción y Padre Mariana, pues cita Tarsis en el sur, y Tarsis lo citan entre el Río de la Plata en Argentina, y su relación con el altiplano boliviano y con la ciudad de Ofir. Y hasta ahí te puedo decir. Es decir, que me llevo lo que creía que era Pumapunco Tiwanaku, es la punta del iceberg de todo lo que se esconde entre Bolivia y Perú. Y por solo decirte que las pirámides más antiguas de la humanidad no se encuentran en Egipto, Jorge, se encuentran en Caral, al norte de la ciudad de Lima, en Perú. Bueno, eso lo discutirás algún día con Rosa Pujol, que tendrás que hablar con ella y a ver qué te dice. Y con todo esto me llevo de que una de las Atlántidas, por supuesto, no sé si era la de Platón, una de las 7 Atlántidas era todo aquello. Y la capital de la Atlántida se encontraba en Pampaullaga. Ajá. Bueno, Rosa Pujol, a todos nuestros oyentes, es nuestra directora de Egiptología y presidenta de Egiptología de España, para que nadie lo sepa.
iremos a Turquía y Ujú. posiblemente a una de las civilizaciones más antiguas, o mejor dicho, uno de los lugares más antiguos de la humanidad hasta el día de hoy, de la categoría de Tiahuanaco, allí por Bolivia. Ujú. Qué maravilloso. Pues nos vamos a sumergir en la sección Las Siete Atlántidas. Y bueno, ¿qué es Gobekli Tepe? ¿Qué es? Bueno, pues Göbekli Tepe surgió ya en 1994 como un paradigma para lo que es la comunidad científica. Esto significa en turco colina pansuda o simplemente ombligo, la cima del ombligo. Ajá, Está a unos 15 kilómetros de Zanliurfa, es una población del suroeste de Turquía que hace frontera con Siria. Arqueológicamente hablando, datan que tiene entre 8.000 y 9.600 años, es decir, 6.000 años antes que Stonehenge. ajá, Lo curioso de este lugar, Jorge, es que este lugar pues, es un sitio que, a diferencia de otras construcciones en el mundo, pues carece de agua, de ríos, no, los ríos están muy lejos, carece también de cultivo y lo más característico de este lugar, aparte de su asentamiento, son sus estructuras. ajá. Qué bello. Y bueno, ya para irnos ya un poco metiéndonos en materia, ¿qué arquitectura de complejo tiene o es? Bueno, pues antes voy a hacer una introducción, ¿no? Yo, por ejemplo, considero también este lugar, Göbekli Tepe, que estará en mi libro, como una de las siete Atlántidas. Este tiene unas características constructivas que para la época son únicas en el mundo. Como he dicho anteriormente, los asemejo a Tiahuanaco en cuanto a su construcción. Tiene edificios redondos que son muy característicos de esa época, pero lo característico de este monumento son sus pilares, que están formados por un monolito en forma de T, ¿vale? Que se asemejan a, a una T gigante que mide entre 3 metros de altura y 9 metros de altura. Ostras. Ujú, aquí te las enseño, ¿no? Y tiene unas 10 toneladas, es de piedra seca sin trabajar, presenta bajos relieves de Sí, sí, diversos tipos de pero animales. no, no lo vas a enseñar ahora, ¿no? Ajá. Ujú. Presenta bajos relieves, ¿no? Ajá, De animales, sobre todo de animales. Fue un lugar de culto religioso desde antaño. Y el lugar es ocupado, más o menos, cuenta la arqueología, los restos encontrados hacia el 11.000, es decir, prácticamente después del gran cataclismo del diluvio o incluso antes del diluvio. Y que, como dije al principio, es único en su especie. Es decir, estas construcciones es única. Lo que pasa que, como veremos al final, también se repite aquí en España. ajá. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de la arquitectura del complejo? Bueno, pues esta arquitectura de Göbekli Tepe es una arquitectura única, eh, ya que presenta un estilo arquitectónico como son estos monolitos en forma de T, que son la característica principal de este templo, entre comillas, ¿no? Estos pilares, que a veces están compuestos de un monolito horizontal y otro vertical, llegan a medir entre 9 y 10 metros y pesan unas 10 toneladas. Hay otros que son una sola pieza y están labrados en piedra seca. Representan bajorrelieves de animales como arañas, zorros, hormigas, escorpiones, etcétera. Lo que la ciencia ha llegado es que Göbekli Tepe es un lugar de peregrinación, es un lugar de culto. Como dije anteriormente, no se han encontrado ríos alrededor, no se han encontrado cultivos, ya que los ríos más cercanos están muy lejos de ahí. El lugar es ocupado desde hace ya más de 11.000 años. Son los primeros restos que se encuentran. Son datados ya de la época del Paleolítico Superior, antes del famoso diluvio. Y como he dicho al principio, es único en su especie y de ahí que yo lo considere una de las siete Atlántidas, como también es único en su especie el famoso templo de Pumapunku en Tiahuanaco,
allá en Bolivia. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 y es increíble. ¿Cuánto crees que tiempo tardarían en hacer uno de esos? Es que lo curioso de todo esto, Jorge, es que este es el templo principal, pero como este, hay muchísimos templos todavía enterrados debajo de la tierra, Ajá, eh, allí en aquella en parte del Túnez, sí, suroeste. bueno, No, en Turquía, aquí en el en suroeste de Turquía. Turquía, allí en el Ajá, suroeste de Turquía. Es decir, es muy raro que, que este tipo de templos se encuentren enterrados, ¿no? Y abandonados por aquellos lugares. Es un hito, un paradigma para la ciencia y la arqueología. No tienen explicación todavía. Y en cuanto a lo que me has preguntado de su datación, si los científicos o arqueólogos no se ponen de acuerdo todavía ni para cuál fueron sus funciones, no se sabe cómo lo hicieron y ni el tiempo ni todavía el tiempo. que tardaron en hacerlo. Jo. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Gabriel Santana, sobre geometría sagrada en Göbekli Tepe? Pues mira, este es uno de los puntos más importantes de este misterio, como pueden ser también todos los misterios que nos rodean allí por Sudamérica, esas construcciones increíbles que guardan una geometría que se adelanta unos 2000 años a su ciencia, como puede ser el número pi, el triángulo, isósceles, Pitágoras y toda la academia griega. Bueno, pues empezando también por las T, estas llamadas T entre comillas, este recinto, templo o conjunto de templos, por un lado, estas T, vuelvo a repetir, podrían representar a sus ancestros. Estas T están puestas en una montaña, ¿vale? Esta zona es de montaña. Entonces, la tradición sumeria decía que en la montaña de los Duku, los dioses Anunnaki, dieron el conocimiento a la humanidad. Entonces, una de las interpretaciones que podían ser estas T o estos monolitos serían representaciones de seres de hombres o incluso de aquellos espíritus sumerios. Perdón, Turquía se encuentra muy cerca de lo que es la zona de la media luna y está muy cerca de lo que es Sumeria. Hacer un templo datado en el 11.000, 12.000 y único en su especie, porque ya allí en la parte de Turquía y la parte de Mesopotamia no existe templo de gran magnitud como las pirámides, ¿no? Entonces, considero que estas formas de té podrían ser los espíritus o seres. Se han encontrado que estas T tienen unas manos entrecruzadas a la altura del ombligo, que son parecidas a las que tenemos en el templo de los Moai, vamos, en los Moai los tenemos también, en las manos entrecruzadas. Es muy curioso, ¿no? Que tanto los Moai a la altura de la barriga tengan unas manos y que estas T tengan unas manos. Eso me dio que pensar de que está representando a seres de otro mundo, a sus espíritus o o a seres, o a humanos, vamos, o a reyes, ¿no? Los Moai representaban a los reyes que gobernaron la isla de Pascua. Sobre las tulas o las tes de Gobekli Tepe, no hay ahora mismo nada firmado, ¿no? De que puedan representar. Entonces, yo creo que podrían representar estos espíritus, los Anuna, ¿no? Que ya que te cuento, porque como se ha encontrado con brazos, no es una sola T sin nada, vamos. Es lo que pienso, ¿no? Ajá. Y también, Figuras, las figuras que parecen. no, pues, Jorge, Ah, antes de seguir, te voy a dar ya lo más importante que considero de aquí vale, vale, vale. de Göbekli Tepe. Aquí tenemos el famoso triángulo sagrado entre los complejos B, D y C, que son tres complejos parecidos al principal, ¿no? Que tienen también sus Ts en medio y rodeado de otras Ts. Estos forman un triángulo equilátero. Según investigaciones de la Universidad de Tel Aviv, dicho patrón geométrico representa una complejidad muy profunda, ya que tenemos hombres del Neolítico
o del Paleolítico superior, con un conocimiento de geometría que es el triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero no se relaciona o no se tiene conciencia hasta la época de los griegos preclásicos. Es decir, tenemos aquí el mismo paradigma o el mismo misterio que tenemos en la Gran Pirámide con el triángulo sagrado o el famoso el triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras. Es Ajá. decir, nada se hace por casualidad y esta gente hicieron un triángulo equilátero perfecto entre sus vértices, lo que da a entender que contaban con un conocimiento superior. Y como siempre digo aquí, un conocimiento heredado por aquellos dioses que estaban en las 7 Atlántida. Vamos, es interesante, ¿no? Que esta gente tuvieran este triángulo sagrado. Es una preciosidad. Parecen como muñecos. Desde lejos, con las Mm, rayitas y así, parecen muñequitos. correcto. Es curioso. Parecen Pues lo representar astronautas o representar, no sé. desde arriba. Bueno, pues cada vértice se encuentra en el centro de cada edificio. Hola. El vértice de cada triángulo es exactamente el centro de cada edificio y El se centro de encuentra cada edificio. O sea que calculado y... Joder, qué bueno. sin conocimiento por aquella Sin época de conocimiento conocimiento ni matemático. nada. Es increíble, es Bueno, increíble. sin Bueno, conocimientos para la arqueología, porque tendrían figuras que parecen, las figuras que encontramos aquí en Gobekli Tepe, sí que desde, parecen ahí. tenemos las que entre los bajorrelieves más característicos que aparecen en Ujú. estos monumentos, pues tenemos zorros, tenemos gacelas, tenemos serpientes, tenemos Ajá. buitres, tenemos escorpiones, incluso jabalíes y toros. Ostras, había Ujú. toros de aquel entonces. Claro, yo date cuenta que yo defiendo la teoría de los gigantes asirios con cuernos. Incluso los Minotauros, ¿no? Los, minotauros, eso es incluso de la mitología antigua, ¿no? en la Griega. mitología griega, incluso Sí, sí. los toros más antiguos se han encontrado aquí en la península ibérica, sobre todo se han encontrado unas huellas aquí lo que es la playa de Barbate, aquí cerca del estrecho de Gibraltar, cerca de la ciudad de Barbate, se han Ajá. encontrado unas huellas petrificadas de una clase de toro prehistórico. Y Ostras, ujú, que el toro se conocía ya desde la antigüedad. yo se conocía. Ujú. Bueno, del mismo modo, y esto ya lo más curioso que tiene el templo, y esto quiero que lo veas, y a ver si lo puedo compartir, que yo es que sabes que me lío con esto. Sí, A ver bueno, si pero es normal. A todos nos aquí lo tiene, pasa aquí lo un tiene. poco. Ah, sí. Bueno, pues mira, este monolito en forma de T, este bajo relieve, es la representación del primer pictograma del que se tiene constancia, del primer pictograma, no de la primera pintura, es un pictograma que tenemos constancia datado de más o menos de 12.000 años de antigüedad, ¿vale? Eh, Ostras. En el medio puedes ver que tiene una especie de buitre, pero podría también ser un cóndor. Y tenemos ahí una relación con Mesoamérica, ¿vale? No es la única relación que tiene Gobekli Tepe con Mesoamérica, ya que te contaré otra después. Pero si miras la figura, verás que ves un cóndor. Bueno, aquí podéis ver también un escorpión. Se ven escorpiones también y un cóndor. Bueno, pero la figura más extraña es esta que está aquí abajo, en la parte inferior derecha, en la base de la tula. Encontramos un hombre, un ser antropomórfico o un ser humano o un alien, porque no tiene cabeza. Y no tiene cabeza, Hola. ¿vale? Ujú. Esto se supone que está representando un cataclismo. Podría representar el diluvio que yo defiendo en mi libro, que es consecuencia del famoso cometa Clovis y que produjo el famoso Drías reciente, que fue aquel periodo de hielo, de la edad de hielo, o una microedad de hielo de unos 1000 años.
¿Cómo se deduce todo esto y qué está representando el diluvio? Bueno, pues el hecho de que los animales que allí están tallados son símbolos astronómicos. Los científicos, utilizando un software para emparejar sus Ajá. posiciones de acuerdo a los patrones de las estrellas, llegaron a la conclusión, o mejor dicho, fecharon que está representando un cataclismo allá en el año exacto del Pero 10.950. lo que sí, perdona un inciso, lo que sí veo que abajo parece que quiere continuar, o sea que habría que excavar ahí. Sí, yo no sé por qué es lo que puede haber ahí, ¿no? Pero lo que sí es cierto que sabemos que científicamente, gracias a las posiciones de estos animales, los científicos han descubierto que habla de un cataclismo por la posición de los animales que vemos ahí, ¿vale? A través de un Ujú. software. Entonces nos estás hablando del famoso Trías reciente, que formó la pequeña edad de hielo que he dicho anteriormente. Mm. Eh, mm, y que todo esto se ha basado en unos cálculos viendo el cielo de hace unos 10.000 años. Entonces tenemos aquí otra prueba del diluvio, otra prueba del cataclismo, como es el calendario de Déndera, como es el relato de Platón, ¿no? Como son las leyendas del desaguadero, Ajá. como... Entonces, es otra prueba en piedra que nos remite a que hace 10.000 años algo ocurrió, ¿no? Un evento cataclismo que ocurrió en la Tierra. Y esto sería otra de las pruebas, ¿no? Bueno. Eh, sí, siguiendo con este monolito, otra de las cosas extrañas, no sé si te has dado cuenta, pero arriba tiene una especie de bolsos. ¿Lo ves aquí? Estos bolsos. Sí, como bolsos, sí, como cestas o algo para Efectivamente. llevar. No, una de las extrañas elementos que aparecen en esta tabla son los famosos bolsos, ¿vale? Ujú. Estos bolsos es una de las evidencias que publico en mi segundo libro y es una de las evidencias de que en la antigüedad todas estas culturas estaban unidas. Este bolso aparece en todos los continentes. Mira, lo tenemos en Mesopotamia con el dios Ninurta, o el dios Anu, ¿vale? El Ujú. dios de los cielos. Lo tenemos también en el mito de Oannes, que lo puedes ver aquí en el bolso. Sí, sí, sí. Lo aumento un poquito. Lo tienes también en la cultura olmeca, donde Quetzalcóatl porta uno de ellos. También en la civilización de Girov. La civilización de Girov, Ujú. esta es esta que está aquí. La civilización de Girov es un bolso que está en un museo, que es este que está aquí. Ajá. Este bolso ¿Es de aparece, bronce o de qué es? de bronce, Ajá. y está en Persia. Bueno, pues también aparece, como te cuento, el mito de Oane. Oane fue ese ser que sale del agua y que aparece representado en los sellos sumerios como que le dio el conocimiento a la humanidad proveniente de los mares. Es decir, un Atlante que le dio el conocimiento a lo que eran los sumerios, ¿no? Te lo voy a mostrar. Está por aquí. Este que está aquí sería Oanes, que es un pez, un hombre con escafandra de pez que le da el Sí. conocimiento y tiene un bolso en la mano, igual que está en las tulas, Ajá. Igual que un el que bolso. está al otro lado también tiene otro bolso. Sí, este es el mismo Oanes. Entonces, este ser mitológico de la cultura sumeria, repito que es el que le da el conocimiento a la humanidad. También Anda, lo... esto, el símbolo de arriba, eso parece un poco Hitler, ¿no? Un poco No, nazi. pero el símbolo de arriba es el Aura Mazda, es el dios Ah, Mazda metido en su ah, especie de avión. el avión. Sí, entonces, si nos volvemos aquí, un segundo.
te lo voy a poner. Bueno, pues aquí, un segundo. Aquí tenemos también en el mito de Oanes, aparte del mito de Ame, lo tenemos también en los gigantes de Tula. Lo tenemos aquí atrás. ¿Lo estás viendo? Sí. Vale, pues aquí tenemos. Cuando estuve en Mesoamérica, los gigantes de Tula, que digo que son unos robots, llevaban también una especie de bolso en su mano derecha, igual que el Anch que porta Anubis. Es decir, según la arqueología de Mesoamérica, los gigantes de Tula llevan un lanzadardos, pero se ve que portan una especie de bolsos. Estos bolsos, como te he dicho anteriormente, aparecen en todas las culturas y lo tenemos representado en esta famosa tula o en este famoso pictograma de Göbekli Tepe. Ajá. Esto es muy curioso, una cosa muy curiosa que tenemos. Pero la conexión no queda aquí, Jorge, ya que en uno de los pilares que también está en el templo principal, en el A de Göbekli Tepe, aparece una escultura en bajorrelieve en forma de 3 dimensiones de un predador de larga cola que se parece mucho a los jaguar olmeca que aparecen en la venta en un museo al aire libre que podemos encontrar en Villahermosa. Es donde se encuentran las famosas cabezas de los olmecas. Pues allí se encuentra este jaguar, que es muy parecido a este reptil que se encuentra en una de las columnas de Göbekli Tepe. Es decir, tenemos la cultura olmeca representada 2 veces aquí en nuestra investigación en Göbekli Tepe. Tenemos el jaguar por un lado, tenemos el bolso por otro, pero no solo existen figuras zoomorfas aquí en estas construcciones, porque todo el mundo pregunta, ¿solamente aparecen animales en las representaciones de las tulas? Efectivamente, que sí se representan animales, pero se ha encontrado en el recinto de Göbekli Tepe una figura antropomórfica que se asemeja a un ser humano. En el Museo de Sanliurfa, Jorge, se conserva lo que hasta hoy, y esto es muy curioso, lo que hasta hoy es la figura más antigua de la humanidad, antropomórfica. La más antigua, repito, de la humanidad. Esta figura, a ver si te la puedo mostrar, la tengo aquí. Esta figura que ves aquí, si te das cuenta, lleva también las manos entrecruzadas a la altura del ombligo. Que es como si tuviera algo en la mano, un trozo de pan o algo, como si Por, sujetara algo, porta algo. Bueno, pues porta algo. esta figura tiene una nariz aguileña, las cuencas de los ojos están vacías, están negras, Sí. y se asemeja también a los gigantes del monte Prana. Pero, Ah, y esto es súper curioso, ya hemos dicho anteriormente que la cultura mesoamericana está presente, ¿no? En Göbekli Tepe. mm. Pues se han, se han hallado no solo este tipo de figuras con las manos entrelazadas, solamente aparece en la cultura Moai o en las tulas, sino que este tipo de ser con las manos cruzadas en el ombligo aparecen alrededor también del mundo. Y tenemos numerosos ejemplos que voy a citar para que lo... Pues, bueno, pues esta figura antropomórfica tiene su homólogo en diferentes partes del mundo. Aquí tenemos otra conexión entre estas 7 Atlántidas y todo este misterio que tanto nos gusta, ¿no? Bueno, pues se han hallado a lo largo del globo figuras parecidas con las manos entrecruzadas. Mira, voy a citar algunos ejemplos para que los oyentes lo puedan buscar o porque son tantos que se van las imágenes, ¿no? Mira, se han hallado en Bolivia, en Tiahuanaco, los tenemos en Azerbaiyán, en una región que se llama Gobustán,
en Tahití, en las Islas Marquesas, en Colombia, San Agustín, en Veracruz, México, en Neheb, Mesopotamia, en, Dejar. en Sudáfrica, Mm. pero quizá, y el mayor homólogo de esta figura es la que te enseño aquí, es Olmeca. Y si miras esa figura, Olmeca. se parece con los brazos Sí. y tiene los brazos Y tiene los entrecruzados brazos entrecruzados a y la altura del encima, ombligo, sí, parece que no tiene pelo. Sí, 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 pero igual este que el ya anterior, tiene igual, boca, igual que el tiene, ya se le anterior. ve mejor. Sí, Si pones el anterior con ella, con esta, te lo voy a compartir otra vez, ¿ves? sí, ¿La ves? sí, 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 sí. Son Es prácticamente parecido. iguales. Entonces, Mm. lo que me llama la atención de todo esto es que tenemos ¿Y son una del figura, mismo tamaño o más pequeños? pues no sé decirte. Creo que son figuras pequeñas, porque yo creo que estas, no sé si son figuras pequeñas o grandes, ¿vale? Pero creo que son pequeñas. Porque estas figuras, igual que eran las que se metían en los sarcófagos de los reyes del Imperio Ujú. Medio, ya para. Yo creo que son ofrendas o representaciones de dioses, ¿no? O son, como si amuletos, o son como figurillas que se han encontrado a lo largo del globo pequeñas, ¿no? Lo curioso es esto que hace triangular así, que son como colgantes o algo. Puedes representar un colgante, puedes representar mil cosas, ¿no? Ahí la imaginación está abierta. Eso al gusto del consumidor. Ahí los científicos te dirán ¿Y el que es otro tiene algo de eso? el otro no tiene nada. Simplemente que el otro tiene las mismas características que podemos Y la encontrar en cara se este. ve mejor, la boca, etcétera. Sí, Este no se ve tanto. el otro, Está pues, como cabreado, así. sí, 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 sí. Pero quédate con esto, Jorge, y que los oyentes también se queden. Lo más característico de estas figuras es, primero, esta se parece, por supuesto, a la otra porque tiene la cara Ujú. delgada, no tiene una cara redonda, sino es una cara alargada. Pero lo más característico de todo esto, Jorge, son las manos entrecruzadas. Esas Ah, manos cruzadas a la altura del ombligo, igual que las que se encuentran en la isla de Pascua. Y te voy a enseñar la de la isla de Pascua. ¿Ves las manos de los maori, de los ujú. moai? Están entrecruzadas a la altura del ombligo. Es decir, tenemos un icono que se repite en todo el globo. No es decir que Ujú. tiene una mano a lo alto del pecho y la otra la tiene. No, no. Tienen las manos todos. Así, hacia el Bueno, ombligo. ¿Y por qué en el ombligo? ¿Qué quieren eh, darnos a entender en el ombligo? mira, Que por ahí está decir, el cesto, ahí está, eh, no sé qué mira, nos querrá decir. mira, te voy a contar y no tiene nada que ver, pero por decirte algo, en la isla de Pascua era el ombligo del mundo, ¿no? Y Gobekli Tepe significa colina del ombligo. No sé si están Ujú, diciendo somos del ombligo. No sé, puede ser una interpretación algo absurda, ¿no? Y, y para ir concluyendo, ¿no? ujú. Aquí tenemos la conexión sumeria con los Andes, ¿no? Esto es una interpretación que le he dado yo y que, volviendo al inicio, los pilares en forma de T, Ajá. como dije anteriormente, podrían representar a los Anuna, los A- dioses Anuna, Anuna. que serían los Anunnaki, para que todo el mundo nos entienda. Anunnakis. Anuna. Anuna, Iba a que decir serían, una pequeña coletilla en plan de ironía. Anuna desayuna. pues, O- estos Anuna, Ayuna. Sí, pues, Anuna. pues estos Anuna eh, representaban para la cultura sumeria los dioses de la montaña Duku, los dioses Ajá. del conocimiento. Bueno, pues en Aymara, en el antiguo idioma inca, yo que ahora estoy muy metido con Mesoamérica y las conexiones que estamos encontrando con Mesoamérica, daría para 10.000 programas porque es increíble lo que estamos investigando y encontrando. Y es único, esto que te cuento es único, es de mi cosecha. Vale, pues esta palabra, Anuna, tiene mucha similitud con los dioses del Inca, de la leyenda del desaguadero, porque sus dioses también se llamaban Anu y Apu. Tenemos Anunnaki y tenemos Anu, Apu.
Para poner al oyente en circunstancias, allí están los Urus y en Sumeria teníamos los Ur. Tenemos también allí en Sudamérica, en Bolivia, la ciudad de Oruro, los Oruro, ¿vale? Y se han encontrado la fuente magna, donde se ha encontrado, que está en el Museo de la Paz, en el Museo de lo de la Paz, está la fuente magna con inscripciones cuneiformes sumerias. Esto no es nuevo, que esta similitud entre Sumeria y Andes, o este nexo de unión entre Sumeria y Andes, se vuelva a repetir. Y aquí tenemos, como vuelvo a repetir, una palabra que fonológicamente, fonéticamente, tiene mucho parecido. Los Anuni o Anuna, los Anus. ¿Y quién eran estos Anus, Jorge? Pues estos Anus eran, igual que en la mitología sumeria, los espíritus de la montaña. Ajá. Que castigaron a la humanidad por subirse, y la leyenda de ese guadero. Tenemos, por un lado, dioses de la montaña, Anuni, Anuni. en Sumeria, que podían ser las taulas, y por otro lado tenemos en los Andes los Anu, o también espíritus de la montaña. O espíritu de la montaña. O sea que por haber subido a la montaña les maldijo o había algo Esa es ahí, la ¿no? no, esa fue la leyenda del desaguadero. La leyenda del Ajá, desaguadero es la que te comenté anteriormente. Esa leyenda es la que surge el famoso diluvio del lago Titicaca, ¿no? Que la humanidad subió y los Anus se enfadaron de la montaña, quitaron a una de las últimas humanidades, que tiene que ver mucho con la leyenda del quinto sol de los aztecas. Entonces, ajá, esta leyenda, los Anus se enfadan, el dios Sol llora, se inunda el Titicaca porque matan a la humanidad, ajá. Quetzalcóatl, ay, perdona, Viracocha salva a la humanidad y mete a Mama Oloc y Manco Copac, que le dan el conocimiento a la humanidad y a través de la vara del conocimiento. En fin, lo que quiero decirte con todo esto es que hay una conexión muy grande entre los dos continentes, entre América y Europa, o Europa-Asia. Hay una gran... Y Gobekli Tepe en España, ¿existe o hay? ¿O ha estado? Mira, ¿O han hecho eh, algo? cuando empecé a trabajar sobre mi primer libro y la llegada del ejército a Goliat, me di cuenta que la famosa, un saludo para la gente de Baleares, la cultura del Igual. Neolítico de Baleares, sobre todo en las islas de Menorca, está la cultura talayótica, que es unas construcciones en forma de T, igual que las que encontramos en Gobekli Tepe. Tanto una cultura como la otra comparten grandes Ts de piedra calcárea, constituidas por dos megalitos. Solamente las de Turquía tienen símbolos ornamentales. Entonces, lo vi cuando escribí mi primer libro. Yo llegué a la conclusión de que de cuando llegaron de la horda del ejército de Goliat a España, trajeron consigo la cultura talayótica de las culturas de Canaán. Y otra vertiente puede ser, igual que la cultura del Algar, que la cultura talayótica estuviera presente antes de la llegada del ejército de Goliat o los pueblos del mar, y que con la llegada de los pueblos del mar provenientes de Oriente tuvo su mayor punto. Es decir, la cultura talayótica tiene su mayor auge cuando el Mediterráneo estaba pasando por la parte del Bronce Oscuro, es decir, cuando estaba atacada por el ejército de Goliat. Entonces, fue una de las culturas que se mantuvo y tuvo su mayor esplendor en el siglo XII a.C., a diferencia del Algar, que cae, y del Bronce de la Mancha por los gigantes Shardana, por los Terrek, como cuento yo en mi primer libro. Entonces, tenemos aquí una representación en pequeño de Gobekli Tepe en lo que serían las islas de Baleares. Baleares. Y Anda, entonces, para resumir de todo, decir que Gobekli Tepe es un templo religioso, de mi punto de vista, que simboliza a seres de las estrellas y que tiene una conexión, o es una parte de esas 7 Atlántidas. Es un templo que nos demuestra
que en un periodo antediluviano la humanidad, o esa cuarta humanidad, como decían los aztecas en la leyenda del quinto sol, estaban comunicadas a través de portales, a través de barcos, a través de canales, a través de lo que sea. Qué Y nada, curioso. y eso es mi Yo a versión veces final. digo, ¿qué pasaría si cogiéramos todo el agua del mar, lo pusiéramos en tierra y quedara el mar vacío y fuera la tierra? ¿Qué habría ahí abajo? Pues seguramente encontraríamos la Atlántida, te lo puedo asegurar. Encontraríamos la ciudad de Mu y Lemuria, otras civilizaciones y otra historia que no se ha contado, que saben que existe y que, como está cubierta con agua, pues se queda en la noche de los tiempos. Pues sí, mira qué bella frase, la ¿Ah? noche de los tiempos. Pues sí, Gabriel Santana, para mí es un honor de tenerte siempre aquí a la vera de la puerta de la pirámide con tu gran sección y realmente que nos sumerges y nos enseñas bastante. O sea, realmente bien, bastante contenido repletito de todo y cada vez más y mejor. Fuerte abrazo, amigo. Apertas. Un abrazo para todos los oyentes, para ti, Jorge, y gracias. A ti. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora tuRadioValencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.